Amén. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies, por favor, y abra sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Cuando lo tenga me da un fuerte, pero fuerte amén, por favor. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Les recordamos, hermanos, que este sábado es el día del haber, para que nos vayamos preparando y nos gocemos ese día también. Lucas capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: respondiendo Simón le dijo, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron ¿qué? Gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Dígale a su vecino: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, diga conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Padre que está en gloria, Señor, estamos delante de su presencia, dándole las gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más delante de su presencia. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra, y que tu palabra, Señor, pueda caer en una tierra fértil y que pueda dar su fruto al 100%, Señor. Toma el control, Señor, de mi vida, de los aires de este lugar, Señor. Y todo espíritu de distracción, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, di amén. Tome su asiento, por favor. El tema de esta noche es dejándolo todo. Diga conmigo el tema. Creo que podemos hacerlo con un poquito más de entusiasmo, ¿no? ¿Cómo dice el tema? Dejándolo todo. Dígale a su vecino: déjalo todo. La Biblia nos habla acerca de Jesús. Él estaba predicando la palabra, pero había tanta gente que la gente se agolpaba. Había mucha gente que lo estaba siguiendo a Jesús. Si vemos en los versículos anteriores, vemos que Jesús quería predicar, pero era tanta gente. Eso él ve y mira 2 barcas, y en esas barcas había un hombre llamado Simón Pedro. Vaya conmigo al versículo 2. Y dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Ahora, una pregunta: ¿qué significa lavar su red? Cuando usted ve a alguien que ya, un ejemplo, un pescador que está lavando sus redes, significa que ya terminó de pescar, que ya se está preparando para aguardar ya todo, irse a su casa, ¿verdad? Pero
Jesús ve que ellos están lavando sus redes, y en el versículo 3 le dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, Jesús le rogó que la apartase de la tierra, que la metiera un poquito así hacia el agua. Ahora, ahí podemos ver que Jesús no simplemente ve los dos barcos ahí solo por verlos. Jesús sabía la necesidad que había en esa barca. Vemos que Pedro, en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice: Maestro, toda la noche, no le dice nada más 2 horas, 3 horas, dice toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Trabajaron toda la noche y nada habían agarrado. Ahora, ¿cómo cree usted que Pedro estaba lavando sus redes? ¿Con entusiasmo? Como, la hicimos, gran pesca que hicimos. No. ¿Cómo usted cree que se sentía Pedro? A ver, opine. Decepcionado, desanimado, quizás cansado, desvelado, hambriento, con ganas de ir a bañarse. Pedrito estaba ahí decepcionado. Como un pescador profesional de años, no agarró nada. Y Jesús ve la barca, y ahí vemos que Jesús mira que Pedro estaba decepcionado de una noche de fracaso que había tenido. Y viene Jesús, viendo la condición que estaba Pedro viviendo en el momento, le dice: Pedro, déjame subir a tu barca. Déjame subir a tu barca y empújalo un poquito para allá. La Biblia dice que Jesús le rogó a Pedro que lo dejara subir. Ahí vemos que Pedro era una decisión que cambió su vida para siempre. Yo no sé cómo tú te has estado sintiendo actualmente. Yo no sé cómo tú has venido hoy a la iglesia. Quizás has pasado ya días, noches, tratando de hacer algo con tus propias fuerzas. Quizás has intentado algo y has fracasado. Quizás ya estás decepcionado de cómo te ha tratado la vida. Quizás estabas haciendo un proyecto y no te salió como esperabas. Te sientes desanimado, decepcionado, estás cansado ya. Pero el fracaso de Pedro era el territorio perfecto para que Jesús se glorificara en su vida. ¿Qué te quiero decir en esta noche? El fracaso que estás viviendo actualmente, la decepción que estás viviendo ahora, para ti es algo que ya no vale la pena quizás, pero es el territorio, el terreno perfecto para que Jesús se glorifique en tu vida. Quizás estás cansado, quizás ya te diste por vencido, pero Jesús miró la barca de Pedro, miró su situación. Pero para lo que a otros es un fracaso, para lo que a otros es algo imposible, Dios crea algo hermoso. La decisión que Pedro tomó de dejar subir a Jesús a la barca fue la mejor decisión que hubo tomado. Una decisión que cambió toda su vida para siempre. Vemos que Jesús le rogó y le dice: está bien, sube. Al él subir a la barca,
Jesús empieza a predicar, termina de predicar y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. ¿Qué es bogar mar adentro? Es vete más adentro del mar. Vamos. Ahora, ahí vemos unas problemitas, podemos decirle, que Pedro ahí, uno estaba desvelado, estaba cansado. No solo eso, como Jesús le viene a decir a Pedro que vayan y pesquen. Quizás eran las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Habían pasado toda la noche pescando. Ahora, un pescador sabe el tiempo que es indicado para ir a pescar. No es solo de ir cualquier hora. Yo me acuerdo que cuando vamos al camping, hay unos hermanos ahí con Esvin también que se van en la noche, en la madrugada. El agua fría, hermano. Pero ellos saben el horario indicado para ir a pescar. No es nada más de ir a... Porque quizás en ese entonces el agua estaba clara. El agua estaba clara y no se miraban los peces. Y Jesús le dice: boga mar adentro y echa tu red. Tira tu red. ¿Cuáles son los problemas que usted mira ahí también? Uno de los problemas que vemos ahí es que la lógica de Pedro: ¿cómo yo me voy a andar volviendo a tirar de nuevo las redes? Era algo que a veces te hace preguntar como que, ¿en serio? Pero algo bonito ahí es que Pedro, a pesar de que él no quería, dice: en tu nombre echaré la red. Ahora, algo que Pedro pudo ver ahí, hermanos, de esa pesca milagrosa, fue de que al él obedecer a la palabra que Jesús le había dado, él no tenía que andar buscando los peces. Él no tenía que andar buscando el lugar perfecto para tirar la red. Pero dígame ¿por qué? Porque el Señor iba a hacer que los peces vinieran a él. Los peces iban a venir a la red. ¿Qué te quiero decir? Quizás tú ya lo has intentado. Quizás ahorita el Señor te ha dicho: haz esto y lo otro. Y tú te quedas como: Señor, pero si ya oré mucho y no ha sucedido nada. Señor, pero ya lo he intentado 1 o 2 veces y nada. El Señor te dice: tira la red. Tira la red. Estás a punto de ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Nada más tira la red. No te des por vencido. Nada más tienes que creer a la palabra, como lo hizo Pedro. Le dice: en tu nombre echaré la red. Y vas a ver cómo las bendiciones van a empezar a llegar a ti sin tú hacer mayor esfuerzo. Vas a ver cómo de repente va a salir tu milagro de aquí, de la nada. Vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu familia. Muchas veces decimos: pero ¿por qué si ya oré por esta enfermedad y no sucede nada? La persistencia puede mucho, hermano. El orar una vez no es solo eso. Debes orar constantemente. Cuando Dios te da una palabra, lo que está pasando a tu alrededor no es afectado. Por ejemplo, en la Biblia hay una mujer, una viuda. Viene Eliseo y le dice: mujer, dame de comer y beber. Y ella le dice: pero ¿cómo me estás diciendo que yo le dé de comer si solo tengo harina suficiente para una torta para mí y para mi hijo? Y después nos vamos a echar a morir.
Porque en ese tiempo el profeta había dado una palabra que no iba a llover por 3 años y medio. Esta mujer estaba siendo afectada por esa profecía. No había lluvia. Eso significaba que no habían quizás no había ganado, se estaba muriendo. Quizás todas las como el arroz, la harina, todo eso estaba secando. La cosecha, correcto. No había cosecha porque no había agua. Pero el hombre le dice: está bien, hazla, pero dame a mí primero. Al ella obedecer al profeta, ella experimentó un milagro instantáneo. Ella viene y saca la harina, quizás pensando: voy a agarrar la mitad nada más para que me quede la otra para mí. La agarra, hace la bolita, de repente ve que hay más, saca otra y saca más y saca más. Y de repente la harina empieza a fluir y a fluir y a fluir, el aceite también. Al instante ella pudo ver cómo Dios se glorificó en su vida. Ahora, el milagro que sucedió ahí no fue afectado por lo que estaba sucediendo en la ciudad en ese momento. Todos los demás estaban sufriendo una sequía, estaban sufriendo una sequedad, no había cosecha, no había nada. Pero en su casa, por ella obedecer la palabra del profeta de Dios, la harina empezaba a fluir de la nada. La harina fluía, el aceite fluía. Y pasaron quizás hasta 3 años y la harina no cesaba. El profeta le dijo: hasta que vuelva a llover se va a terminar. Cuando Dios decide bendecirte a ti, aunque a tu alrededor todo se esté muriendo, aunque todo a tu alrededor esté todo seco, aunque todo a tu alrededor parezca imposible, cuando Dios te ha dado una palabra a ti, tu hogar, tu familia, tu matrimonio va a empezar a ver la bendición de Dios de la nada. Va a empezar a ver harina, van a haber provisiones, van a haber bendiciones, van a ver la gloria de Dios. Dáselo al Señor más fuerte, amén. Pedro, él cuando tira la red, creyendo en la palabra que Jesús le había dado: en tu nombre echaré la red. La Biblia dice que eran tantos los peces que habían en la red que la red se estaba rompiendo. Van a haber bendiciones que Dios te va a dar a ti, que van a ser tan grandes, porque cuando Dios decide bendecirte, Él te bendice a manos llenas. Dile a tu vecino: Dios te va a bendecir a manos llenas. Dígale creyendo, dígale: Dios te va a bendecir a manos llenas. Muchas veces nos enfocamos en lo imposible. Muchas veces nos enfocamos en el fracaso. Muchas veces nos enfocamos en la decepción que hemos estado viviendo y no en el propósito mayor que Dios tiene por ti. Al ver Pedro que era tanta la bendición, le dice a los que estaban a la orilla de ahí del mar, y le dice: oigan, vengan. Vienen los demás. La Biblia dice que, vaya conmigo al versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles.
y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se estaban hundiendo. Van a ver bendiciones que Dios te va a dar a ti, que segundas y terceras personas, las que te están rodeando, van a ser bendecidos también a través de tu fe. Pedro no creía que el milagro iba a suceder, porque dice: en tu nombre. Yo no lo creo, pero pues si tú lo dices, si tú tan solo crees, vas a ver cosas suceder en tu vida. Si tú tan solo crees, la Biblia dice: tan solo tuvieses fe como un granito de mostaza. No se requiere tanta fe, un poquito, y vas a ver glorias extraordinarias en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios como nunca lo has visto. Nada más debes de creer. Y vemos que al ver eso, versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro hace algo que cuando yo leía eso me tocaba. Dice: viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro quizás había escuchado de Jesús, pero todavía no le había caído el 100. Pero cuando él vio el milagro, porque no era algo normal lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, él cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí. Hay tres cosas ahí. Él reconoce quién está en su barca. Él ahí reconoce a quién dejó subir en su barca. Otra cosa, él se rinde ante Jesús. Él se rinde ante Jesús. Tercera cosa, el siguiente versículo dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él ya tenía temor de Jesús, de Dios. El Señor necesita, hermanos, que nos rindamos a Él, que dejes subir al Señor a tu barca. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando ahorita, hermano. Deja que Jesús suba a tu barca. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, muchas veces descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas y pasamos situaciones, pasamos momentos que honestamente nos hacen pensar que estamos solos. Hemos tratado de hacer las cosas con nuestros propios recursos. Quizás no ha funcionado, o te ha funcionado un tiempo, pero ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? Luego dice que Pedro, después de haber reconocido que Jesús estaba en la barca, se arrodilló, se humilló ante él. Dice el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. El Señor hoy te viene a decir a ti: no temas, que el Señor está contigo. No desmayes. Quizás te has sentido solo por ocasiones. Quizás crees que en tu caminar el Señor te ha dejado. Quizás ha entrado un temor en ti, un miedo. El Señor te dice: no temas. Y dice
Jesús le dice a él: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Él era pescador ¿de qué? De pescados. Pero después que tuvo un encuentro con Jesús, después de que había permitido que Jesús subiera a su barca, Jesús le cambia su propósito. Dile a su vecino: Dios va a cambiar tu propósito. ¿Has estado cumpliendo tú el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Alguna vez se lo has preguntado al Señor? O quizás nada más estamos viviendo el día a día solo por vivirlo. Hay tanta gente, hermanos, en las iglesias, despistados, preocupados en hacer dinero, enfocados en trabajar, en viajar. Pero ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? Yo un día me ponía a pensar y digo, imagínate, yo le decía a mi esposa, le digo, imagínate si tú murieras hoy y te das cuenta que no cumpliste el propósito de Dios, que todo lo que pasaste en tu vida nada más fue para beneficio tuyo, pero nunca para el reino. Si tú murieras hoy, ¿te sientes satisfecho que has cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Te sientes satisfecha? Jesús viene y le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El siguiente versículo me gusta, porque dice: cuando trajeron a tierra las barcas, cuando llegaron a la orilla, esto me encanta, me dice: dejándolo todo, le siguieron. Yo me podía pensar en eso y digo, sí, lo dejaron todo. Dejaron quizás los pescados, la barca ahí. Pero el Señor pone en mi corazón: no, Él lo dejó todo. Yo me ponía a pensar, sí, pero lo dejó quizás, no sé cuánto costaba la barca, unos $5,000, un ejemplo. Quizás de pescado había hecho unos sus $1,000. Pero no. El Señor me hacía sentir que Él dejó atrás sus deseos, su voluntad, su fracaso, su decepción, sus anhelos, sus sueños. Él era un pescador, un simple pescador de años, pero Jesús lo transforma en un pescador de hombres. En el libro de Hechos vemos que después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, la gente afuera estaba confundida, maravillada, atónitos, perplejos. Y sale Pedro por primera vez, lleno del Espíritu Santo, y él da su primer discurso. Y ahí se cumple la palabra que Jesús le había dado. En el primer discurso, en la primera prédica de Pedro, aceptaron 3,000 almas. El segundo discurso, aceptan 5,000 almas. Ahí vemos que el propósito de Dios empezaba a cumplir en la vida de Pedro. ¿Tú quieres que el Señor empiece a cumplir su propósito en tu vida? Nada más debes de decidir a dejarlo todo, dejar a un lado lo que a mí me conviene
Eso muchas veces es doloroso, hermanos. Dejar a un lado lo que tú tanto anhelas, deseas, por la voluntad de Dios. Dejar a un lado quizás tu trabajo que te paga, no sé, $500 al día, por hacer la voluntad de Dios. Pero sabe, algo tan satisfactorio es de que un día, cuando usted se muera, o si se muere, o cuando estemos delante de la presencia de Dios, saber que cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra. El hacer la voluntad de Dios. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. No te miento, no es camino de rosas. ¿Te van a apuñalar por la espalda? Sí. Pero cuando tienes al Señor a tu lado, no importa. Porque el Señor te va a ayudar. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Dile a tu vecino: no desmayes. Yo no sé hasta ahorita cómo tú te has sentido. No sé cuál es la decepción que has estado viviendo. El desánimo, porque créeme, el desánimo viene. Yo me he sentido desanimado. Pero cuando yo me siento desanimado, vengo a los pies de Jesús y Él me fortalece. Cuando me siento triste, nada más doblo mis rodillas y le digo: Espíritu Santo, yo me siento así. Y Él me fortalece. Cuando me siento de una manera, le digo: Señor, esto está pasando. Pero una paz que el Espíritu Santo pone en ti, hermano, es una paz que no la da el dinero, una paz que no la dan los amigos, un consuelo que nada más lo da el Señor. Déjalo todo por Jesús. Déjalo todo. Póngase de pie, por favor.